combatir la corrupción, lo primero que tiene que ser es que tú no seas corrupto. Lo primero que tiene que ser es que tengas las manos limpias. No hayas permitido que se generaran negocios a partir de tu responsabilidad gubernamental. ¿Qué pasó con la reforma al Poder Judicial? Después de un largo debate, la reforma propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador finalmente se aprobó, modificando en consecuencia la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Desde las próximas elecciones de jueces federales, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en julio de este año, hasta su impacto en los jueces y magistrados del fuero común. El proceso de selección, los retos que enfrentará y cómo afectará a la impartición de justicia en todo el país. Cada estado deberá adaptar su constitución a los cambios constitucionales. Vamos a hablar sobre la calidad de justicia que recibimos. ¿Cómo podemos exigir un sistema más justo y eficaz? El caso del cártel del despojo en Matías Romero Avendaño, Oaxaca. Un tema que quedó inconcluso en la temporada anterior, a pesar del conclave de jueces, de quienes vamos a hablar en episodios próximos, pero sobre todo, quiénes son los verdaderos protectores de estas personas supuestamente procuradoras de justicia. La juez de control de Matías Romero y el fiscal en jefe del mismo municipio son el tipo de personas que tiene el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que siempre resuelven a favor de la plutocracia. El momento por la llamada que hizo la víctima. Por lo tanto, su señoría, hasta este momento en el que nos encontramos, pues esos hechos que ya narró la víctima, pues son constitutivos del delito de tentativa de homicidio y no de violencia familiar. ¿Sería cuánto? Tienen todas las influencias, yo no. Yo tengo que estarme escondiendo ante toda la situación que estoy viviendo. Apelo a su razonamiento, de sus conocimientos, para que usted juzgue de manera justa mi causa. Lo único que pido a su señoría es que me escuche y que me haga justicia en todo lo que yo estoy pasando. Es la única esperanza que yo tengo, es usted, porque de ahí en fuera, ¿qué más? Ahorita yo lo estoy contando, lo estoy narrando, y si esa arma se hubiera detonado, sería una más de la lista de tantas de feminicidio, de tantas mujeres que mueren. Es todo lo que tengo que decir. El caso comienza con una situación inusual. La juez de control y el fiscal en jefe, que según nuestros señalamientos operaban como si fueran los únicos con poder en el distrito judicial de Matías Romero Avendaño, Oaxaca. Esta situación de aparente control absoluto les permitió, pues, presuntamente ignorar los derechos de los ciudadanos. La reducción de número de jueces en un inicio de 2 a 1 fue el paso clave en este proceso, ya que 2 jueces en ese distrito era un gran problema para el actual juez de control de Matías Romero, por lo cual hizo hasta lo imposible por quedar como única de la Procuración de Justicia del Distrito Judicial de Matías Romero Avendaño, Oaxaca. Y fue así como al actual juez de control de Matías Romero le permitió consolidar su posición de poder. Con su aliado, el fiscal en jefe, crearon un entorno donde las violaciones a los derechos humanos pasaban desapercibidas. Al intentar defender a nuestros clientes contra estas violaciones, enfrentamos fuertes resistencias. Se hicieron intentos por obstruir nuestro trabajo.
pero no lo lograron. No lograron silenciarlos. La convocatoria a un conclave de jueces para emitir resoluciones en nuestra contra fue un intento más de intimidación por parte del actual juez de control de Matías Romero Avendaño, Oaxaca. La resolución y me salgan con esta circunstancia de que ya no está presente el asesor jurídico sin que previamente me haya hecho del conocimiento esta circunstancia, y por tal motivo considero que no existe una justificación e he impuesto la multa correspondiente. Ahora, para efectos de que usted, de que la persona que se encuentra a su lado sí puede estar presente como una persona nada más de confianza, un asistente para usted, sin embargo... O sea, ¿cómo? Sin embargo, esta persona no tiene el derecho de hacer uso de la voz, también tomando en consideración que lo único que voy a hacer en este momento es resolver, con independencia o con la salvedad de que si se llegare a presentar alguna otra petición, abogado, usted no va a poder hacer uso de la palabra. ¿Cómo? Firma la licenciada Erika Manzano Flores, jueza de control del Circuito Judicial del Istmo, sede Matías Romero Avendaño, Oaxaca. Ministerio Público, ¿quiere hacer alguna manifestación? Con su resolución ninguna sigue. ¿Defensa? En cuanto a su determinación, quedo enterado, señoría. Bien, señora María Antonia. Señoría, quiero mencionar que únicamente en cuanto a mi resolución, la resolución que acabo de dictar. Por el momento no tengo nada que decir. Bien, Ministerio Público, ¿alguna otra petición? En cuanto a alguna medida, señoría, esta regulación social no solicitará ninguna, ya que desde este momento pues no existe un dato de prueba la cual pues pueda solicitar el consciente, simplemente hacerle del conocimiento o solicitar a los imputados de hacer actos de violencia a la víctima. Bien. Defensa está refiriendo a la gente del Ministerio Público que en este momento no va a solicitar ninguna medida. Supongo que no tiene ninguna. Es correcto, ciudadana, pues todavía que es en beneficio de mi defensa. Bien, en ese sentido, como lo refiere el Ministerio Público, imputados, únicamente refiere que los exhorta pues para que... En una audiencia pudimos señalar directamente la participación de la juez en lo que hemos denominado el cártel del despojo, un grupo que se beneficia del despojo de tierras a personas inocentes. Fue en ese momento que la juez perdió la compostura y el control. ¡Qué ironía! Arremetiendo contra la defensa. Imaginen la escena. No solo pierde los estribos, sino que también se autoproclama como la genio detrás del Código Nacional de Procedimientos Penales. Quizás en su próxima audiencia nos sorprenda declarándose autora de la Constitución, o, ¿por qué no?, inventora de la justicia misma. Eso de ser juez de control a ser arquitecta suprema de nuestro sistema legal. Lo único que le faltó fue que pidiera que levantaran una estatua en el juzgado, y a su lado, a su gran aliado y cómplice, el fiscal en jefe. Este caso de Matías Romero ilustra una preocupante realidad: la falta de imparcialidad y la necesidad de una mayor sensibilidad en el sistema judicial. La historia de una mujer despojada de sus bienes enfrentándose a una juez acusada de corrupción y su aliado, el fiscal en jefe. El equipo perfecto. Plantea interrogantes importantes sobre la justicia en México. ¿Cómo podemos esperar imparcialidad si quienes imparten justicia están involucrados en prácticas corruptas? ¿Cómo se puede lograr una justicia verdadera sin la necesidad de empatía y comprensión de las circunstancias de quienes buscan justicia? Es irónico cómo los papeles se han invertido, cómo se invirtieron en ese momento. Quien antes se sentaba en el estrado impartiendo justicia, en ese momento se encontraba del otro lado, señalada como presunta responsable del cártel del despojo. La juez que alguna vez
dictó órdenes de aprehensión sin pruebas contundentes, que desahogó el cumplimiento de una orden de aprehensión sin la presencia de quien era el defensor de una persona. Experimentaba en carne propia lo que significaba ser acusada injustamente. De ninguna manera con un tono de superioridad o de autoridad como lo refiere el defensor. Incluso he aguantado ataques hacia mi persona que se han realizado en redes sociales porque me han sacado en videos de YouTube y de podcast acusándome de ciertas conductas que yo no despliego. Porque cuando regaño al Ministerio Público sí soy buena juez y cuando regaño a la defensa soy mala juez. Entonces no podemos valernos de estas circunstancias para efectos de estar atacando a un juzgador autoritaria, como ya me lo dijeron en un primer momento, y que no permitía a las partes que realicen todos los planteamientos que quieran. Tomando en consideración lo que No dije que no lo voy a resolver. Permítame, defensa, porque no vamos a estar aquí toda la tarde escuchando cosas que no tampoco. Y está permitida a las partes que realicen todos los planteamientos que quieran. O sea, ¿Cómo? En audio y video. Yo dije, voy a resolver de acuerdo a lo que dice la ley. Nunca dije que nada más iba a escuchar. He estado desde el inicio del sistema procesal penal acusatorio, incluso en la creación del mismo. O sea, ¿cómo? Aunque, a diferencia de las víctimas del delito y a quienes son acusados injustamente por ella y por su aliado y cómplice, el fiscal en jefe, arremetieron en contra de derechos humanos de innumerables personas, los señalamientos en su contra parecen tener un fundamento más sólido. Esta vez parecía haber tocado a la puerta de quien menos lo esperaba. Ojalá haya podido comprender verdaderamente el peso de una acusación y la importancia de la imparcialidad y la administración de justicia. Aunque se insiste que no lo ha entendido, porque más adelante les contaremos los últimos acontecimientos y los actos de violaciones a derechos humanos que se siguen cometiendo, que sigue cometiendo la juez de control y el fiscal en jefe de Matías Romero Avendaño, Oaxaca. Con esta reforma al Poder Judicial, desde luego que ya se dio el primer paso. Aún falta mucho por hacer, pero ese primer paso ya se encuentra en nuestra Constitución. Pero no podemos dejar de señalar la urgente necesidad de una reforma integral al sistema de fiscalías, especialmente en nuestro estado de Oaxaca, donde el diputado José Luis Martínez Cruz con otro número que corresponde al diverso imputado, también participante en un hecho diverso en esa misma fecha. Mi nombre es Felicitas Martínez y soy de Tehuantepec, Oaxaca. Nunca imaginé que estaría aquí, contando mi desgracia. Pero ya no puedo más, ya no sé a quién recurrir. Soy una mujer humilde, trabajadora desde niña. Crié a mis hijos con esfuerzo, les enseñé valores, honestidad, respeto. Pero al sistema de justicia eso no le importa. Primero, se llevaron a mi hijo. Lo acusaron. La Fiscalía del Estado de Oaxaca lo acusó de un delito que no cometió. Un testigo inventado. Un testigo que, según el INE, ni siquiera existe. Presentamos pruebas, pero el juez de Tehuantepec las ignoró. ¿Por qué? Porque no tengo dinero para sobornos ni abogados costosos. Para ellos, solo importan quienes pueden pagar. Mi hijo está preso, inocente. Pero nunca imaginé que lo peor aún estaba por venir. Asesinaron a mi padre, un hombre mayor que vendía dulces. Cobardes le quitaron la vida por unas monedas. La fiscalía no hizo nada. ¿Por qué? Porque no tengo dinero. Para ellos, no valemos nada. Pero a ellos, ¿qué les va a importar si nunca les va a pasar lo que nosotros nos pasa? Nunca se han puesto a pensar lo que sentimos nosotros cuando nos arrebatan la dignidad solo por unos cuantos pesos.
Ahora intentan encubrirlo todo. Hay otro caso, el mismo delito que le imputaron a mi hijo, pero hay otro acusado. El juez silencia el caso. La fiscalía esconde pruebas. Tienen miedo de que se revele su corrupción, de que se vea que venden justicia al mejor postor. Soy solo una madre, sin estudios, pero juro que, aunque me cueste la vida, no me callaré. Y a veces me pregunto, ¿hasta cuándo encarcelarán inocentes? ¿Hasta cuándo protegerán a los verdaderos criminales? El caso de mi padre lleva 2 años sin justicia. El caso de mi hijo, en un abrir y cerrar de ojos, lo procesaron, solo porque no tengo dinero. Con la ayuda de un abogado, luchamos por mi hijo. A pesar de las trabas, sé que algún día esta pesadilla se terminará. Ojalá la presidenta, que sé que es mujer, me llegue a escuchar porque tal vez ella es madre igual que yo. Y ojalá llegue este mensaje a ella y haga algo por mejorar este sistema de justicia. No me quiero imaginar cuántas madres más han de estar pasando por lo que yo estoy pasando. Necesito justicia. Justicia para mi padre. Justicia para mi hijo. Justicia para todos los que el sistema de justicia de Oaxaca le han despojado de su dignidad. Testigos de cómo la justicia se ha convertido en un juego de números. Las fiscalías, en su afán por cumplir con estadísticas y según mostrar resultados, han caído en prácticas alarmantes. Judicializan casos sin fundamentos. Son capaces de acusar a personas inocentes solo por cumplir con sus cuotas. El caso del cártel de despojo de Matías Romero Aventaño, Oaxaca, también en Tehuantepec, es solo la punta del iceberg de un sistema que necesita una transformación profunda, donde la justicia no se mida por el número de casos judicializados, sino por la verdadera impartición de justicia. La pregunta es, ¿cuántas vidas más deben ser afectadas antes de que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y el fiscal general del estado de Oaxaca tomen acciones? Aunque bueno, quizás están muy ocupados contando las estadísticas de casos resueltos, mientras se toman un café con la actual juez de control y el fiscal en jefe de Matías Romero. Es así como iniciamos esta tercera temporada del podcast legal de asistencia legal Ruiz de la Cruz.